Mi nombre es Midrelis Ruiz, soy integrante del grupo número 8. El tema a tratar es el número 12. El tema que vamos a desarrollar es el tema número 12, que les tocó a los números pares. En cuanto a mi punto, les voy a hablar sobre los fraudes del comercio y la quiebra. Los fraudes del comercio se encuentran estipulados en el capítulo 5 del Código Penal venezolano, de los artículos 334 al artículo 340. En estos artículos se habla sobre una serie de fraudes en los que incurre el comerciante, una serie de faltas, y que las mismas son debidamente penadas por el Código Penal. Hay unas penas suaves, unas penas leves, de acuerdo a la infracción cometida, es que se van a colocar las mismas. El artículo 336 nos habla de que en la venta de un producto que no cumple con lo debidamente concertado con el vendedor con el que compra. Dice que si no está debidamente, no es lo mismo que a él le ofrecieron, no es lo mismo en cuanto a calidad, es diferente el producto de la venta convenida, esta será castigada con arresto de 10 días a 3 meses, así como que si el engaño versa sobre objetos preciosos, dice que se castigará con prisión de 3 a 9 meses. Es una pena más alta. En cuanto a estos tipos de fraudes cometidos por los comerciantes, también podemos hablar de la falsificación o alteración de nombres, marcas, signos, obras de ingenio, ¿sí? También dice que esta pena será aplicable si hubiere contrahecho o alterado los dibujos o modelos industriales y al que haya hecho uso de los mismos, así contrahechos o alterados, aunque la falsedad sea obra de un tercero. Entonces, este tercero, si nombramos a un tercero, también dice que hay una pena. En cuanto al 340, nos dice que habla sobre las licitaciones, ¿sí? Las licitaciones públicas, las subastas públicas o de las licitaciones públicas, la persona que valiéndose de regalos, persuada a estas instituciones para poder lograr obtener una subasta o una licitación, también esto es penado. Estos artículos pues nos regulan cómo van a ser las penas para este tipo de fraude. En cuanto a la quiebra, está estipulada en el capítulo 6 y habla que del artículo 341 y 342. En el 341 dice lo que en los casos previstos por el Código de Comercio. O sea que primero entra el Código de Comercio y según la conclusión a la que se llegue en la misma, va a entrar a funcionar o va a entrar a tomar parte el Código Penal en cuanto a las sanciones con respecto a la quiebra. Si la quiebra fue quebrados culpables, porque se dividen en dos, quebrados culpables y los quebrados fraudulentos. Entonces, de conformidad con los artículos del Código de Comercio, se va a hacer una declaración del tipo de quiebra y la cual, ¿cómo va a ser sancionada? Delitos contra la salubridad y alimentación pública. En el Código Penal, en el artículo 363, dice que aquella persona que ilegalmente tale o roce montes donde existan vertientes que provean de agua a la población será penado de 1 a 3 años, salvo algunas disposiciones especiales. Asimismo, el que por cualquier medio interrumpa el cauce de las aguas que sirve de consumo a la población será penado de 2 a 5 años. En el artículo 364 del mismo código, dice, el que perjudique el estado natural de las aguas y alimentos que sean de consumo humano será penado
con prisión de 18 meses a 5 años. En el artículo 365 dice: aquel que altere o falsifique sustancias alimenticias o medicinales, haciéndolas parecer sanas, con ánimo de engañar, causando daño a quien lo consuma, será penado con prisión de 1 a 30 meses. Igualmente, quien haya puesto en venta dichos productos adulterados. En el artículo 366 del mismo código dice: el que venda sustancias alimenticias nocivas a la salud sin hacer advertencias algunas será penado con prisión de 15 días a 30 meses. Asimismo, será penado de 4 a 8 años el que comercie, elabore o detente o adquiera, suministre o trafique opio, morfina, coca en hojas, cocaína, marihuana y cualquier otra sustancia narcótica. De igual manera, quien siembre y cultive, adquiera, suministre o trafique semillas o plantas que tengan de carácter de estupefacientes. Será penado de 2 a 5 años el que permita o destine un local de su propiedad para el consumo de sustancias narcóticas. Serán penados de 6 meses a 2 años el que asista a un local para el uso de estupefacientes, y estos no gozarán de libertad bajo fianza. Estas penas serán aumentadas en una tercera parte si las sustancias estupefacientes se las facilitan a un menor de edad. Cuando alguno de estos hechos previstos en este artículo haya sido cometido por algún funcionario de profesión sanitaria sujeta a autorización o vigilancia por razón de la salubridad pública, la pena será aumentada en 1/6 y 1/4 parte, y se le inhabilitará para su profesión por un tiempo igual a la pena después de haberla cumplido. En el artículo 367 dice: será penado con prisión de 6 a 18 meses quien, estando autorizado para vender sustancias medicinales en cantidad, calidad diferente a las prescritas por el médico. En el artículo 368 dice: será penado con prisión de 3 a 15 días quien venda alimentos o especies de consumo, haciéndolas parecer de una clase o una marca, y no lo son, es decir, un engaño. En el artículo 369 dice: cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores sea el resultado de imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia, el culpable será castigado de la siguiente manera. En los casos previstos en el artículo 364 será penado de 15 días a 6 meses. En los casos previstos en el artículo 365 de 15 días a 45 días. En los casos previstos en el artículo 366 y 367 de 3 a 15 días. En el artículo 370 dice: en este artículo se señala que los hechos previstos en los artículos anteriores de esta ley resulte algún peligro para la vida de las personas, las penas establecidas se aumentarán al duplo, o sea, al doble. En el artículo 371, cuando el culpable de alguno de los hechos previstos en los artículos 365 y 368 haya sido cometido por el ejercicio abusivo de una profesión sanitaria o de cualquier profesión sujeta a autorización o vigilancia por razón de salubridad pública, será penado de la siguiente manera. En los hechos previstos en el artículo 365 será penado con prisión de 3 meses a 3 años. En los casos previstos en el artículo 368, con prisión de 15 días a 3 meses. Igualmente, la condenación por alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores producirá la suspensión del ejercicio, y tal suspensión se impondrá por un tiempo igual de la pena que se haya aplicado. Para finalizar, en el artículo 372 del Código Penal dice que será penado con prisión de 6 a 30 meses el que con falsas noticias produzca escasez y encarecimiento de artículos alimenticios. Si el culpable es algún funcionario público, la pena se aumentará en la mitad. Gracias.
Mi nombre es Ramona Torcates y voy a desarrollar el tema de delitos contra la conservación de los intereses públicos y privados. El incendio es la acción de incendiar, consiste en poner fuego. El sujeto activo de este delito es cualquier persona, incluso el propietario. El sujeto pasivo es el propietario de la cosa incendiada y el objeto material es la cosa que resulta destruida. Es un delito doloso. El artículo 343 del Código Penal reza que el que haya aplicado fuego a edificios, construcciones, productos de suelo no recogidos, depósitos de materiales, combustibles, está sujeto a un presidio de 3 a 6 años. Y en el artículo 344 señala que el que haya aplicado fuego a haciendas, cementeras y otras plantaciones también es sujeto de un presidio de 1 a 5 años. El artículo 345 del Código Penal señala que el que haya aplicado fuego a sabanas de crías en bosques que surten agua a las poblaciones también es sujeto de prisión de 6 a 18 meses. El artículo 349 del Código Penal dice que el que haya aplicado fuego a naves, aeronaves, construcciones flotantes, produciendo su destrucción o náufrago, será sancionado con una pena de prisión de 3 a 5 años. Con respecto a los delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación, el Código Penal, en su artículo 358, reza que la acción consiste en hacer surgir el peligro de una catástrofe ferroviaria, donde el sujeto activo es cualquier persona. El sujeto pasivo son las personas expuestas a peligro. Implica el dolo y se consuma al surgir el peligro de un desastre ferroviario. Este delito admite la tentativa, pero no la frustración. La pena o sanción es prisión de 4 a 8 años. El artículo 357 señala que el asalto o apoderamiento ilegítimo de vehículos de motor también está sancionado con una pena de prisión de 8 a 16 años. Y el artículo 359 establece el tipo de culposo de este delito. El artículo 357, en su apartado 3, también habla de los delitos del desvalijamiento de vehículos automotores, daños ferroviarios, lanzamiento de cuerpos contundentes o proyectiles contra trenes en marcha, daño a los sistemas de transporte de comunicación, destrucción de deterioro de caminos y obras destinadas a la comunicación pública. Con respecto al delito de inundaciones y sumersiones, el Código Penal, en su artículo 347 y 348, refiere que este delito de inundación es penado con un presidio de 3 a 5 años y consiste en el rompimiento de las defensas de diques, Para continuar con el estudio de los delitos contra la conservación de los intereses públicos y privados, quien les habla, María Regina Tavares, abordará los delitos de inundaciones, sumersiones y otros de peligro común tipificados en el Código Penal venezolano en los artículos 347 al 356. Señala nuestra norma que toda aquella persona que ocasione inundación será penada con presidio de 3 a 5 años. El artículo 348 de la norma establece que quien ejecute ruptura de esclusas, diques o defensas de agua que pongan en peligro de inundación tendrá como sanción presidio de 6 meses a 30 meses. Pero si esto genera inundación, la sanción es la pena de presidio de 3 a 5 años. El artículo 349 establece que quienes incendie naves o aeronaves causando destrucción, sumersión o naufragio de las mismas tendrán presidio de 3 a 5 años, mientras que el artículo 351 fija que quien geste un naufragio o destruya sus faros y sus señales tendrá como sanción una prisión de 6 a 30 meses. Si ocurre la sumersión o el naufragio de la nave, la pena es de 3 a 5 años y se incluyen las agravantes de ley.
El artículo 352 está referido a la sustracción o destrucción de aquellos medios e implementos que se requieren para la defensa contra la sumersión, el naufragio e incluso el incendio. Quienes cometan este delito e impidan la defensa de los bienes tendrán prisión de 6 a 30 meses. Se constituye en este mismo Código Penal las agravantes que son inherentes al primero, las bienes y posesiones de la República y los Estados que imputan una prisión de 4 a 8 años y, por supuesto, quienes pongan en peligro la vida y los bienes de terceros. Entre las atenuantes consideradas está, primero, el que no se genere daño ni se exponga la vida y los bienes de terceros y el haber actuado por imprudencia, negligencia e impericia profesional en las artes y oficios que se ejerzan. Buenas, mi nombre es Marjorie Sepúlveda. A continuación voy a hablar sobre los delitos de peligro común. El delito de peligro común se encuentra contemplado dentro de los delitos contra la seguridad pública. Es donde se afecta la tranquilidad y normal desenvolvimiento de la sociedad debido a actos que van a perturbar la tranquilidad y poner en peligro tanto los bienes materiales como la integridad física de las personas. De manera que pues, se puede decir que la plataforma de un Estado social y democrático de derecho al derecho penal le corresponde la tarea de prevenir todos aquellos riesgos que amenazan al Estado en los procesos jurídicos protegidos. En el peligro común es el que se afronta a la comunidad en un momento dado, es decir, en caso de producirse un incendio, explosión, liberación de cualquier clase de energía, o cuando la paz y la tranquilidad se ve alterada por un hecho de tránsito en el estado de ebriedad, o cuando la sociedad se ve amenazada por la ilegalidad de la fabricación, suministro y posesión ilegítima de bombas.